Seguimos en Canal E, nos metemos en un día de mercados con mucha información, un día de mercados con muchas novedades. Una de ellas, por supuesto, es lo que tiene que ver con la licitación de deuda en pesos. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Lucas Caratini, especialista en mercados. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con ustedes. Lo mismo para nosotros. Bueno, primero contanos cómo es el mapa de esta licitación de pesos, siempre y cuando, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que viene diciendo el gobierno en cuanto al traspaso o la conversión de los títulos del Banco Central en deuda del Tesoro. Hoy el Tesoro sale a ofrecer esa deuda. Bueno, efectivamente es así, te diría que el dato más, no sé si llama llamativo, pero Ujú. particular, hay vencimientos solamente por 1 billón de pesos, con lo cual hoy con los instrumentos que se ofrecen no hay un monto máximo en esta licitación, como sí hubo en la licitación anterior. De hecho, en la última licitación el gobierno priorizó, si se quiere, simplemente rolear la deuda que vencía, no buscó seguir absorbiendo pesos efectivamente provenientes sobre todo de lo que es los pases que aún quedan en el Banco Central pendientes. Creo que va a ser un buen momento para ver si se retoma ese Ujú. camino de terminar de sanear la hoja de balance del Banco Central, de lo que es de los pases, porque no nos olvidemos, como bien comentabas vos hace un ratito, sigue estando el tema de los puts, que bueno, eso se va a tratar de conseguir algún tipo de canje voluntario con los bancos, o se van a ir activando. De hecho, ya la semana pasada se activaron aproximadamente 2 billones de pesos en puts de algunas entidades. Y la particularidad, sí, de esta licitación puntual, lo que son las letras a tasa fija, que son las LECAPs en este caso, no tienen un tope mínimo de tasa, o sea, no se garantiza una tasa mínima, con lo cual, en definitiva, el gobierno va a buscar absorber pesos controlando de alguna manera la tasa de interés, decidiendo dónde va a cortar esa tasa de interés. Y sí, los instrumentos que sí tienen una tasa mínima, un rendimiento mínimo para esta licitación son los bonos dólar link, que Ujú. muy probablemente van a tener una buena, o mejor dicho, van a acaparar buena parte de la demanda de esta licitación, dado que no hay instrumentos dólar link al año que viene, con vencimientos al año que viene, a buen rendimiento. Y bueno, obviamente con las discusiones de la brecha en niveles del 50%, empieza nuevamente a cobrar Hmm. atractivo, obviamente hablando a nivel mercado, la búsqueda de cobertura, en este caso cobertura de dólar link, contra una eventual, no quiero decir devaluación en el sentido de un salto discreto del tipo de cambio, sino ante una eventual, obviamente, salida de lo que es el cepo cambiario, ¿no? Una Ahora, inflación Lucas, cambiaria. el tema de las LECAP, ¿cómo hay que interpretarlo? Que el gobierno o la Secretaría de Finanzas por primera vez retira esa referencia en la tasa porque tal vez piense, o sea, quiere asegurarse poder subirla si es que le hace falta para tomar todos los pesos que considere necesarios. Bueno, efectivamente así, además no nos Ujú. solemos también, el gobierno lo que está tratando de lograr, más allá que todavía nos falta conocer bien al detalle el mecanismo de estas nuevas letras de política monetaria, si se quiere, que va a ser deuda del tesoro, Ujú. pero que la tasa la fije el Banco Central, a lo que es las LECAPs, que se trata que la curva del tesoro sea la nueva curva de referencia de tasas. A las diferentes licitaciones se fue alargando el plazo de la LECAP, a la cual se le Ujú. agregaba una tasa mínima, dado que la demanda era muy fuerte, había un prorrateo muy fuerte de esa deuda y eso te generaba obviamente una compresión muy fuerte de Claro. la tasa. Ujú. Efectivamente, como decís vos, yo creo que en esta licitación la estrategia del Tesoro va a ser ver qué cantidad de demanda tiene o qué cantidad de Ujú. posturas tienen cada una de esas letras para, bueno, efectivamente tratar de lograr lo que tanto también se anuncia o se trata de anunciar, que es una tasa real positiva, que bueno, obviamente contrastada hoy contra lo que es los datos de inflación y la expectativa de un corto plazo de lo que van a ser los futuros índices, perdón, del IPC, Ujú. todavía no podemos hablar de una tasa de interés positiva, con lo cual yo creo que sí, se va a priorizar en este caso volver a absorber pesos provenientes de los pases y puede llegar a haber alguna sorpresa, si se quiere, al respecto de el Tesoro convalidando tasas ligeramente más altas, obviamente en pos de lograr esto, y en pos también de lograr que la curva de deuda empiece efectivamente a tener, sí, una tasa ligeramente real, que bueno,
que en definitiva es una condición necesaria también, más allá que no lo haya dicho el presidente el otro día, es una condición necesaria para cuando vos pretendas salir del cepo, dado que, bueno, vos necesitas tasa real para obviamente cautivar a que la gente se quiera mantener en pesos, ¿no? Está claro, las tasas reales positivas son parte del objetivo. Pero antes de eso, ayer el presidente Milei habló de tres cosas. ¿Qué interpretación haces de ese tuit del presidente? Punto uno, eliminación de pasivos remunerados. Punto dos, eliminación de puts. Punto tres, el más complejo y el más polémico, convergencia de la inflación y la devaluación a un mismo nivel cercano a cero. ¿Qué análisis haces de esos tres puntos? Bueno, obviamente el primer punto de los Mm. pasivos no es que está ya resuelto, pero está prácticamente resuelto. El grosso de los pases que quedan hoy en día son entidades públicas, no entidades Ujú. privadas, con lo cual obviamente que podemos presumir que por un tema meramente político, un banco público no te va a generar un problema con respecto a los pases, más allá que Exacto. obviamente eso genera emisión, eso también es real, con lo cual claramente eso se le va a dar una solución. Yo Ujú. diría que hoy el tema más complicado, si se quiere, por el monto son los puts, más allá que hay predisposición de las entidades a buscar una salida obviamente voluntaria y consensuada al respecto, algún tipo de canje voluntario, porque bueno, en definitiva eso, el mecanismo del put lo que te permite es deuda de más largo plazo, no nos olvidemos que bonos al 2028, por ejemplo, bonos 0 al 2028, al 2026, tienen puts. En la práctica lo que te genera eso es que deuda de duration muy larga, de vencimiento muy largo, se transforma en deuda que vence en un día, porque los Ujú. bancos pueden todos los días, tienen la posibilidad de ejercer dichos puts, y en definitiva esos puts generan emisión, porque los bancos centrales tienen que emitir pesos para pagar esos seguros de cobertura contra esos bonos. Yo Ahí, creo Lucas, que te hoy, hago un sí, punto. Entendemos que las letras de regulación monetaria o letras de liquidez fiscal, no sé cómo terminará llamándose, digo, esas letras van a tener ese mecanismo también. Es decir, van a ser letras a 2 años, pero los bancos las pueden usar todos los días. efectivamente, lo que Ujú. se estuvo hablando, que eso obviamente se necesita conocer más detalle y ver cuál va a ser la reglamentación final, Seguro. aparente va a ser una letra que efectivamente va a tener un vencimiento de 2 años, la tasa la va a fijar el Banco Central y sí, al mismo tiempo, todos los días los diferentes bancos van a tener la posibilidad de vendérselas al Banco Central Ujú. a su valor técnico, con lo cual en Claro. la práctica efectivamente se transforman de alguna manera en un instrumento similar al pase. La Ujú. única diferencia sustancial es que efectivamente los intereses de esa deuda, la va a pagar obviamente el Tesoro, que en definitiva tiene que salir de superávit fiscal, con lo cual te aumenta, si querés, la necesidad de mantener un superávit fiscal precisamente para pagar esa deuda, ¿no? Pero sí, efectivamente en estos días se debería conocer más detalles al respecto de la instrumentación más fina, si se quiere, del instrumento. Bien, ¿y qué pasa con este tercer punto? ¿Ves viable que haya una convergencia del crawling peg con la tasa de inflación cercana a cero? Ese objetivo, si se va a cumplir, ¿no pone la salida del cepo muy lejos? Bueno, eso, si vamos a lo que son las expectativas del mercado, dado el pricing de los bonos, que bueno, que es Ujú. definitiva la diferencia entre el rendimiento de los bonos que ajustan por inflación y los bonos a tasa fija, el mercado espera que en los próximos meses la inflación se te acomode en torno al 4,5 puntos. Cuando vos ves al REM, que son en definitiva las expectativas de las diferentes consultoras, también van con números aproximadamente en esos valores. Lo que sí sorprende un poco, si se quiere, y sobre todo teniendo el último dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que es la inflación núcleo, que saca Ujú. o no tiene en cuenta todo lo que son los bienes y demás cosas reguladas o estacionales, ya está caminando en torno al 2,5-3%, con lo cual hay que ver qué termina sucediendo, si nos terminamos estabilizando más cerca de 4,5 puntos o más cerca de Ujú. 3, que es una diferencia sustancial, más allá que Claro. obviamente estamos lejos del cero o cercano al cero que habló el Ujú. presidente. Yo creo que hoy por hoy vos tenés que mantener el crowding en dos por una simple razón que vos necesitas por un lado el ancla fiscal, pero vos a su vez necesitas también el ancla cambiaria para estabilizar lo que es la unidad de cambio de la moneda, porque no nos olvidemos, la Argentina tiene un sistema de facto, si se quiere, bimonetario, la Argentina ahorra en dólares, con lo cual vos eso también lo tenés que tener estabilizado. Yo creo que teniendo resuelto todo el tema, sobre todo de pasivos del Banco Central, y si llegásemos a tener, que eso el presidente no lo mencionó, pero creo que también es importante, un poco más de acumulación de reservas por parte del Ujú. Banco Central, yo creo que con este nivel de crowding peg, el gobierno se va a animar a
obviamente como también lo dijiste vos, la salida del cepo no va a ser un anuncio de un día que de un día para otro dejamos de Una tener salida pesos. gradual. Va a ser una salida gradual sin ningún tipo de dudas, probablemente primero lo que es la faceta financiera, mercados financieros, y después lo que son bienes y servicios, que en definitiva sería el MULC, el mercado oficial. Pero yo creo que con una inflación Bien. estabilizándose en torno al 2%, el gobierno se va a animar a aflojar el cepo cambiario, siempre y cuando obviamente tenga resuelto, primero que nada, el tema de los pases, que ya está muy cerca, y sobre todo tenía el tema de los puts, que hoy sí es un mecanismo potencial de emisión de pesos muy Bien. grande, sobre el cual no tiene control. Bien, Sobre todo perfecto. tendría que, sí, Lucas, para no decime, cerrar, Fernando. el tema tasa de interés. Hoy decíamos con la tasa de las LECAP, el Ministerio de Economía podría subir un poco el rendimiento de esos títulos. ¿Cómo impacta eso en la otra tasa, en la tasa de política monetaria y sobre todo en la tasa que los bancos le van a pagar a los ahorristas? Bueno, lo que es interesante también, que eso no se estuvo hablando mucho al respecto, lo que son las tasas bancarias, no solamente la tasa de créditos en este caso, sino la tasa de, por ejemplo, la tasa de plazo fijo, que es, si querés, la tasa que le llega al ahorrista, estuvieron subiendo marginalmente, obviamente no volvimos a niveles de 70 o 60 como estuvieron en ese momento, pero un par de puntos estuvieron subiendo esas tasas. ¿Por qué? Porque los bancos están buscando, obviamente, tratar de captar pesos. Hubo mucha discusión también al respecto de si la base monetaria aumentó, no aumentó, subió en términos reales, no. Lo que sí es objetivo es que lo que es el circulante, que en definitiva son los pesos que están efectivamente en la calle, eso viene cayendo bastante, con lo cual hoy los bancos tienen que necesariamente empezar a competir con la tasa de interés, si se quiere, que le ofrecen a sus clientes para, en definitiva, captar pesos. No nos olvidemos también que se sacaron los montos mínimos y máximos de tasas respecto a las cuales se tienen que ofrecer los diferentes plazos fijos o los diferentes instrumentos remunerados por parte de los bancos en este caso, con lo cual ese fenómeno, si querés, ya lo estamos viendo también de una ligera suba de la tasa que recibe el ahorrista. Eso para mí tiene que subir incluso un poco más. Yo lo que no veo es que con esta nueva letra el Banco Central te empieza a convalidar sistemáticamente tasas muy altas. Yo creo que esa tasa puntual la va a mantener porque sigue teniendo la misma, o mejor dicho, la línea a la cual va a tratar de apuntar va a seguir la misma, que es, más allá que este instrumento nuevo va a estar en cabeza del Tesoro, el Tesoro en este caso tiene todo el incentivo que los bancos migren, en este caso, a obviamente deuda de un poco más largo plazo, como son en este caso las LECAPs, con lo cual no creo que veamos cambio de la tasa de esta nueva letra, que va atado obviamente a la tasa de política monetaria. Creo que esa política sí la van a mantener y sí vamos a ver cambios, o podemos llegar a ver cambios marginales, obviamente, no muy fuertes o muy volátiles, en lo que es las tasas sí de las LECAPs en este caso. Perfecto, Lucas, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, Fernando, un gusto muy grande. Lucas Caratini con un panorama de los mercados en un día muy relevante, licitación de deuda en pesos con cambios en el sistema, cambios sobre todo en la fijación de la tasa.